Buenas tardes, muchas gracias a todas por asistir a esta charla que va a dar el compañero Sergio sobre economía crítica organizada por CNT Granada. Así que, bueno, poco más que presentar. Inicia Sergio cuando quieras. Muchas gracias. Vale, bueno, pues antes de... ¿Dime? Ah, vale. Vale, pues antes de empezar la charla, voy a decir varias cosas para matizar un poco y enmarcar la cuestión. La economía es un vasto campo de conocimiento gigante, también muchos conceptos que a lo mejor quiero explicar necesitarían de muchísima profundidad y tal. Y entonces voy a asumir o ya de partida os aviso de que seguramente por la necesidad de tiempo de que no se extienda mucho la presentación, en algunas cosas que explique asumo que voy a hacer alguna simplificación, alguna reducción, lo digo porque puede ser que pues, si alguien lo ve o si alguien tiene también conocimiento en economía me diga, bueno, eso que acabas de explicar pues tiene un poco de matices porque realmente tal. Y digo, bueno, lo asumo y lo explico desde la intención de que más o menos se entienda cómo funcionan determinadas cosas y que tengáis una fotografía fija, por decirlo de alguna forma, de cómo sería la cosa, ¿no? Es decir, luego ya la cuestión en movimiento, la complejidad de las cosas, creo que hace falta un ejercicio de profundización que también, si el sindicato lo viese necesario, podríamos hacer otra jornada más profundizando más en otros temas o en particularidades de la formación, pero bueno, eso, que asumo que voy a caer en reduccionismo y en simplificaciones, ¿vale? Luego también, bueno, pues espero que esta charla pues, pueda ser también el inicio de una serie de encuentros dentro del sindicato. Hay compañeros del sindicato que están preparando una escuela de militantes y creo que pues, esto puede ser un punto de partida chulo para empezar a hacer espacios de encuentro, pues, de intercambio, etcétera, ¿no? Y nada, también ya para también concretaros, yo no soy un experto en economía, o sea, yo os voy a explicar dadas mis posibilidades y mi capacidad. Y ya por último he puesto esta imagen porque, bueno, para recordaros que el 12-14 de diciembre, ese fin de semana, va a haber un seminario del Instituto de la Ciencia Económica y de la Autogestión, que dentro de este instituto hay compañeros del sindicato. Van a hacer una serie de seminarios que algunos se van a grabar o se emitirán en online de distintas cuestiones. Pues hay modelos de planificación, de control y autogestión de poder obrero, en fin, como que por si os interesa, pues eso está ahí, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar. También vamos a empezar preguntándonos por qué esta formación. Os dejo la cita de Joan Robinson, que es una de las economistas mujeres, primeras mujeres que se metieron en el mundo de la Academia de la Economía y que fueron reconocidas internacionalmente. Esta mujer es verdad que era una persona pues que bueno estaba dentro de las tesis de izquierdas pero reformista dentro de la reforma del capitalismo, no era revolucionaria pero bueno tiene aportaciones interesantes y una de sus citas más famosas es esta del sentido de estudiar la economía es aprender a no dejarse engañar por los economistas. Pues bueno, me parece como una primera razón para entender de economía, porque sí que es verdad que en los medios de comunicación, en los titulares, en un montón de cuestiones se utilizan las variables de forma un poco arbitraria, no saber muy bien identificar cuando se utiliza un titular o una cosa por qué se está diciendo de esa manera, cómo nos manipulan y cómo nos engañan, ¿no? Entonces también el sentido de saber de economía es saber cómo funciona el mundo, cómo se mueven las cosas y por qué se mueven las cosas y también por otro lado defendernos de ese discurso hegemónico, ¿no? Luego como militantes, como personas que entiendo que estamos aquí, creemos que es posible un mundo nuevo. Si tenemos conocimiento en economía, pues también nos permitirá analizar la coyuntura actual, hacer diagnósticos comunes, debates que nos permitan pues elaborar un programa de intervención y bueno, en un futuro, espero que no muy lejano, construir una economía nueva y socialista, ¿no? Y, y entonces, pues claro, para eso hace falta también empaparse de lo que viene siendo todos estos conocimientos para poder hacer una praxis coherente y que no sea contradictoria. Y ahora explicaré por qué puede hacerse una praxis contradictoria por no entender las dinámicas que el capitalismo tiene inherente a sí mismo, ¿no? Bueno, la economía, muchas veces, por ejemplo, a mí cuando yo estudiaba economía me decían, pero ¿cómo estudias economía si eso es como algo de derechas, ¿no? En plan, si eso es como números y tal y cual, ¿no? Y claro,
Es normal que se entienda así porque al final la hegemonía y el poder ha desprovisto de ideología a la economía y la ha hecho una especie de ciencia técnica donde solo se habla de números, vemos gráficas, parece que es como una cosa súper objetiva, oferta y demanda, ¿no? Una serie de leyes que se cumplen y no como una ciencia matemática que parece casi como si fuera la física y todo eso, ¿no? Entonces, la economía realmente es un hecho histórico, una construcción histórica que tiene relaciones de poder y que tiene hechos, pues, que pulsiones que chocan, contradicciones. Tiene también, por ejemplo, una cosa que pasa en economía es que niega de la interdisciplinaridad de las ramas de conocimiento, no aplica psicología, no aplica antropología, no aplica historia, sino que aísla los hechos sociales y los vuelve como una cuestión matemática, ¿no? Entonces, claro, yo lo llamo economía crítica. Economía crítica es como una especie por decirlo así, de palabra que está un poco vacía de contenido, aunque sí como que invita a decir que bueno, se pone un poco el foco en otra cuestión, en otra rama de pensamiento, pero al final la economía es política. O sea, no existe la economía. Esto pasa mucho en las facultades, que la gente te dice, no, yo es que yo soy de economía, yo de economía política no. Y es como, bueno, o sea, la economía siempre es política, porque atiende a los hechos sociales y atiende a los hechos históricos. No puede existir una economía que no sea política, no puede, ¿vale? Los sujetos que estudias, desde dónde lo estudias, el por qué, qué conclusiones sacas, todo eso tiene unas consecuencias que son políticas. Traigo aquí una cita de Rosa Luxemburgo, porque bueno, al final, como digo, la economía está manchada de hegemonía burguesa y en la facultad lo que se estudia son, pues eso, una rama de pensamiento concreta de la economía que hace, voy a leer en literal, para los doctos economistas burgueses el socialismo aparece siempre como una ciencia extraña, una doctrina sin fundamento científico, porque toda su ciencia está edificada sobre las relaciones de producción capitalistas que consideran eternas. Los economistas ya no persiguen el objetivo de desentrañar las verdaderas tendencias del capitalismo, sino solamente el de ocultarlas para poder sostener que el capitalismo es el mejor, el único, el eterno orden social posible. O sea, al final, lo que busca el pensamiento hegemónico del capitalismo es que entendamos que las leyes que pasan en la economía son equivalentes a leyes naturales, como que envejecemos, pues eso, ¿no? Como naturalizar el capitalismo. Al final eso es una cuestión, o sea, es como el pilar básico de la hegemonía, ¿no? Que lo veamos como el sentido común. Si pasa esto, es porque ha pasado esta situación en el mercado, se han dado determinadas vicisitudes y es así, ¿no? La economía es natural, se naturaliza y por tanto todas las dinámicas que vemos en el sistema de precarización, de pobreza, de exclusión, las vemos como hechos naturales. Es como lo típico, ¿no? De esto ha pasado porque no se ha esforzado lo suficiente, esto pasa porque ha habido un problema en la innovación de este país y por tanto por eso es pobre. No, nunca se explica desde una perspectiva pues, histórica, de relaciones de poder o política, ¿no? Vale, pues la hegemonía burguesa, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, lo que hace es aislar todas las cuestiones que pasan a individualidades, ¿no? A individuos que hacen sus acciones en base a decisiones racionales, como que somos individuos con información perfecta que toman decisiones racionales, que es lo que se llama el homo economicus. Es paradójico porque una de las parábolas que utilizan los economistas liberales para hablar de economía utilizan la historia de Robinson Crusoe, del hombre que se va solo a la isla y que bueno, pues como que ahí crea su propia economía porque hace una cabaña, tiene necesidades, la satisface, busca comida a la planta, la cultiva, recolecta de los árboles, ¿no? Como parece que la economía es como eso, ¿no? Una persona que va buscando sus necesidades y las satisface. Pero claro, una cosa que decía un economista que me gusta mucho, que se llama Rizabalo, de hecho habrá muchas referencias en esta presentación a él porque me parece que hace una comunicación muy buena de la economía, decía que él se imaginara que estudiásemos, por ejemplo, el desarrollo lingüístico en base a una persona que se va sola a una isla y que se va sola y empieza a hablar consigo mismo en el espejo y así se desarrolla el lenguaje, ¿no? No tiene sentido porque es como se sabe o se sobreentiende que la lengua es un hecho cultural, histórico, social, que también está basado en relaciones políticas, etcétera, y la economía es exactamente lo mismo, o sea, no existe economía sin relaciones de poder o históricas, pero se pretende desde la economía aislar esa no como esa parte, ¿no? Bueno,
Entonces, pues eso, como que ya cerrando esto, nos venden la economía como una cuestión tecnocrática. De hecho, muchas veces pasa que cuando fueron la época de los rescates bancarios y financieros en el ciclo político de, pues eso, ¿no? Del 15M y de aquella irrupción de los movimientos sociales, se hablaba mucho de hay que poner un gobierno tecnócrata, ¿no? Que es como una especie de un gestor técnico que va a gestionar de forma objetiva los recursos disponibles y todo eso como si no fuese una cuestión política, ¿no? No, esta persona hace una gestión técnica de los recursos y ya está, ¿no? Y así con eso trae como consecuencia que naturalizamos las relaciones de dominación que hay implícitas dentro de la economía, ¿no? Bueno, entonces hay dos grandes divisiones dentro del pensamiento económico. Uno es la economía ortodoxa, que es la economía que es la hegemonía, por decirlo así. Aquí hay también muchas ramificaciones, pero a grandes rasgos se entienden de estas dos formas, que es el enfoque dominante de la economía, con un enfoque racional y bueno, y con modelos de lógica formal, que ahora explicaré lo que es. Y luego está la economía heterodoxa, que son las corrientes alternativas. Aquí hay muchas, por eso también matizo que es diverso, pero analizan factores históricos, sociales, institucionales para entender cómo funciona la economía, es decir, ya meten una perspectiva más social y política al asunto, ¿no? Dentro de la economía heterodoxa también puede estar perfectamente algunas ramas de la socialdemocracia, de la reforma, es decir, que no solo están enfoques revolucionarios, sino que hay un poco de todo, vamos, en general. Entonces, lo paradójico de la economía que dentro de según a qué ideólogo, o sea, según la ideología que tenga el economista en cuestión, no tiene una ideología, no tenemos ni siquiera el mismo objeto de estudio, no se comparte ni el mismo objeto de estudio dentro de la economía. Los economistas burgueses o la economía hegemónica dice que la economía es la ciencia que estudia la escasez y utiliza mucho la frase de recursos escasos fin alternativos, ¿no? Como en plan, pues bueno, están estos recursos, esta frontera de posibilidad de producción y la economía pues decidimos qué hacemos con eso, ¿no? En base a nuestra especialización, nuestras capacidades, etcétera, ¿no? Y la ciencia económica crítica, la ciencia política heterodoxa estudia a la economía, su sujeto de estudio es como la ciencia que estudia cómo reproducimos nuestros medios de vida, simplemente, ¿no? Cómo reproducimos nuestros medios de vida y hacemos posible también que esos medios de vida permitan la reproducción de la especie y prosiguientes otros medios de vida, ¿no? Como al final estudiamos la complejidad de nuestros sistemas para reproducirnos en sociedad, reproducirnos en cuanto a nuestros medios de vida, ¿no? Pues ya sean vivienda, comida, lo que sea, ¿no? Vale. Aquí por aquí voy a pasar rápido, pero la forma de estudio, lo que aquí para explicar un poquito a qué se refiere la economía burguesa con la lógica formal, es que estudian categorías estables. A es igual a. Es decir, y cuando estudias un modelo económico, se estudia, por ejemplo, una huelga, dos huelgas, tres huelgas, o una quiebra, dos quiebras, tres quiebras, cuatro quiebras, pero no se hace cualitativo ese proceso, sino que es simplemente estudios cuantitativos. La lógica dialéctica, en oposición, entiende las relaciones sociales y lo que pasa en economía como un proceso contradictorio y que hay cambios cualitativos que se dan a nivel histórico conforme los sucesos van pasando. Si hablamos de una quiebra, dos quiebras, tres quiebras, a lo mejor a la cuarta ya estamos hablando de una crisis económica. Es decir, una quiebra más supone un cambio cualitativo de la situación. Una huelga, dos huelgas, tres huelgas, cuatro huelgas, cinco huelgas, insurrección popular, revolución. Es decir, ya hay una cosa que a lo mejor una huelga más significa una revolución política, una revolución proletaria o un hecho histórico, ¿no? Como que, por ejemplo, en la lógica formal aquí deja el ejemplo de A es igual a siempre que no le añada la variable tiempo. Si le añadimos la variable tiempo, A es igual a A', es decir, es otra cosa. Ese es el enfoque dialéctico, ¿no? Que hay unas complejidades como las contradicciones, relaciones de poder, el tiempo, etcétera, ¿no? Vale. Al principio de cuando surge el capitalismo, surgen ya como unos primeros pensadores que, que se plantean todas las contradicciones y vicisitudes que suceden en el mundo. Es decir, pues ven la injusticia, ven la desigualdad, ven la pobreza, ven una serie de cuestiones que buscan soluciones, buscan alternativas al mundo el mundo existente, ¿no? Y aquí tenemos algunos de esos pensadores: Owen, Fourier, Proudhon es de la tradición libertaria y es los primeros intentos de socialismo. Se le llama socialismo utópico porque
parte de primero la idea y después la premisa, es decir, se piensan como modelos de sociedad perfectos, en un sentido de que pues se construye primero cómo debería ser ese modelo y luego a partir de ahí se habla de lo que se hace en la realidad. Entonces tiene un problema que es que pues que primaba la persuasión moral por encima de la estrategia política, ¿no? Veían la cuestión del socialismo utópico como una cuestión voluntarista, moral, no había demasiadas cuestiones que tenían que ver con pues eso, ¿no? Con la idea, con construir una idea primero y luego ya después intentar, en base a esa idea, plasmarlo en la realidad. De hecho, esta foto de aquí es el Phalansterio de Fourier, que es como un primer intento como de comuna o proyecto de sociedad perfecto, que era como un palacio donde viviría la sociedad en comunidad y bueno, pues este tipo de gente hicieron algunos experimentos, ¿no? De comunidades donde se iban a vivir en colectividad, etcétera. Claro, también tenemos que entender que esta gente era aristócrata, ¿no? Tenía tiempo para pensar en estas cosas y también tenía tiempo, capacidad de montar una comuna, ¿no? Con gente y muchas de ellas pues salieron un poco desastrosas, ¿no? Esos experimentos de primeras comunidades fuera de eso, ¿no? De la economía industrial capitalista pues salieron, pues bueno, salieron regular esas experiencias, ¿no? Pero bueno, no deja de ser valioso este periodo histórico porque al final, bueno, la evolución ideológica es un proceso acumulativo de conocimiento. Es normal que las primeras personas que dijeran, bueno, este sistema es una mierda, pues que tampoco se plantearan cómo enfocar el estudio de esa realidad y que, bueno, al final, por ejemplo, Proudhon tiene un libro que se llama ¿Qué es la propiedad? Y es la primera persona que enfatiza de forma política y estructural qué significa la propiedad en la historia, hace una crítica de que antes los sistemas de propiedad eran colectivos, estaban fundamentados en el uso, es decir, fundamental en el uso es que si tú tenías un terreno y lo trabajabas, pues era tu tierra, pero si tú te ibas y la dejabas y llegaba otra gente y la trabajaba, pasaba a ser su tierra. Es decir, los sistemas de propiedad eran diferentes, eran comunales, eran pues eso, fundamentados en la explotación propia en el trabajo, en la tierra era de quien la trabajaba por norma general, la vivienda igual, ¿no? Como que el valor de uso estaba muy ligado, la propiedad o el hecho estaba muy ligado a su valor de uso. El valor de uso es, pues una vivienda sirve para vivir, ¿no? Pues se usaba para vivir, ¿no? Y con la consecución o la aplicación legal y el desarrollo jurídico de la propiedad privada se empezó a hablar de pues el derecho a uso y abuso, el derecho a la especulación, el derecho a la acumulación, es decir, la propiedad privada no era la propiedad que existía antes, ¿no? Entonces, pues bueno, al final ese desarrollo teórico e ideológico tiene su valor, ¿no? Su valor político, es decir, que no todo es como, bueno, eran idealistas y ya está, pero es verdad que después de este proceso surge el socialismo materialista y aquí os traigo la obra del Capital de Marx. Para mí, dentro de la economía, el Capital es la obra magna de lo que puede ser el pensamiento crítico de la economía. ¿Por qué? Porque siendo un libro escrito en el siglo, ¿no? Mediados del 19, ¿no? Por ahí, escrito ahí, era un libro que predijo y analizó un montón de cosas a nivel estructural que a día de hoy todavía se cumplen. Es decir, me parece como un hecho como una obra magna en ese sentido, es decir, con las capacidades que teníamos en aquel momento de acceder al conocimiento, se desarrolló un pensamiento o una crítica, como su subtítulo dice, de la economía política del capitalismo, que descubrió las leyes inherentes que tiene el capitalismo en su funcionamiento. Entonces, lo que pasa con el capitalismo, que luego con el Capital, el libro, luego concluiré con eso también, es que básicamente existen unas leyes inherentes al propio sistema que no podemos cambiar, que no se pueden cambiar bajo la voluntad individual de las personas, sino que mientras vivamos en este sistema capitalista, esas leyes van a imperar. Entonces, bueno, luego desarrollaré más esa idea, pero bueno, el pensamiento materialista, y leyendo un poco así literal, sostiene que la realidad básica es material, que no es espiritual y que la idea, las creencias y todo lo que nos rodea parten de nuestras condiciones materiales. Es decir, el ser determina la conciencia. No es primero la idea y luego el hecho, sino que es el hecho y después vienen las ideas, ¿no? Entonces, pues bueno, el Capital desarrolla también a nivel histórico el pensamiento, el materialismo histórico, que al final es como estudiar el desarrollo de la historia en base a las relaciones sociales, a cómo las relaciones de producción, que también hablaré de la reproducción social,
cómo la producción moldea la cultura, la conciencia y cómo, bueno, en fin, cómo todo eso se va engendrando poco a poco, ¿vale? Lo primero de lo que habla Marx es de la acumulación originaria, porque se tiene muy extendida la idea de que el surgimiento del capitalismo fue un proceso pacífico, como que surgió, ¿no?, mercantiles que se iban pues eso, ¿no?, a América y traían oro y los bancos y no sé qué, ¿no? Como que parecía que fue como un proceso ahí espontáneo de innovación, pero realmente detrás de todo ese proceso histórico hubo un proceso de desposesión, de desposeer a una gran cantidad de la población de sus medios de subsistencia mediante expropiaciones, argucias legales, acaparación de recursos, de tierra, etcétera, desposeyendo porque antes del estaba la sociedad feudal, el mercantilismo y el capitalismo, ¿no?, por la revolución industrial. La sociedad feudal, pues bueno, sin idealizar evidentemente las condiciones de vida que había en esas sociedades, pues muchas propiedades eran comunales y muchas explotaciones de tierra eran de subsistencia, ¿no? De propiedades familiares, terrenos que se usaban para la explotación de la comunidad, etcétera, ¿no? Y todo eso pues se fue desposeyendo de manera legal. Aquí os traigo un libro que a mí personalmente me encanta. Es verdad que es un tocho, pero es verdad que si buscáis el podcast, que La Linterna de Diógenes tiene un podcast donde entrevista al autor, es el de la lucha por la desigualdad. Ese libro es un ensayo histórico que analiza cómo en muchas economías modernas, europeas, se fue desarrollando el sistema jurídico y legal para castigar la pobreza, generar una clase subalterna, estrategias para, por ejemplo, convencer a la opinión pública de que los niños deberían trabajar en la fábrica. Es decir, es como toda la complejidad, porque igual que, por ejemplo, estudiamos la historia formal, en la escuela se enseña historia formal, es decir, los reyes, las coronas de los países, etcétera, pero la historia social también estudia, por ejemplo, todas las relaciones de poder y todos estos hechos históricos que han sucedido. Pues este libro es un libro de historia social, ¿no?, de todos esos conflictos políticos que hubo y que dieron lugar al sistema capitalista tal y como hoy lo conocemos, ¿no? Y bueno, y luego os traigo el libro de Calibán y la bruja, donde Silvia Federici también analiza cómo históricamente se construyó el papel de la mujer para hacerlo coherente con su papel necesario dentro del sistema de producción capitalista y la construcción de la familia nuclear y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, este hecho de la acumulación originaria crea una masa de población desposeída que tiene que emigrar y que emigra y se hacina y se acumula en los primeros focos industriales que dan lugar en el capitalismo, es decir, en los barrios obreros. Entonces, aquí surge la clase obrera industrial, de la que se hablaba en aquel entonces, de clase trabajadora que ya no tiene medios de subsistencia, sino que solo tiene su fuerza de trabajo, es decir, sus manos, para vender sus manos a un empresario que tiene pues los medios de producción y te paga un dinero a cambio, ¿no? Entonces, bueno, aquí surge el capitalismo. Vamos paso por paso por algunas de sus cualidades, que son la propiedad privada de los medios de producción. A lo que vamos, los medios de producción son lo que reproducen los medios de vida, y los medios de vida pues les pertenecen, los medios de producción, a una pequeña parte bajo una argucia legal nueva, que es la propiedad privada, es decir, una nueva forma legal que permite el uso, el abuso de determinados medios de vida, ¿no? Es decir, por ejemplo, podías dejar maquinaria ociosa si querías, ¿no? Eso antes era impensable, pero ahora con la propiedad privada se te permite legalmente, pues decir, pues puedo tener 100 viviendas y dejarlas vacías porque me apetece, puedo tener una explotación agraria, que esto pasa a día de hoy, y la puedo dejar baldía sin que nadie la trabaje, es decir, puedo dejar las cosas abandonadas o incluso puedo pegarle fuego si me da la gana, ¿no? El capitalismo surge con una ausencia de planificación y cooperación, esto es importante, es decir, el capitalismo no tiene plan, esto creo que esta idea es necesaria que se entienda, no hay un plan maléfico de gente con capucha, sino que el capitalismo surge bajo la pugna competitiva de capitalistas que luchan por la tarta, por el trozo del pastel que hay en disputa, ¿no? No quiere decir que no esté planificada y que haya pugna capitalista, no quiere decir que tengan una estrategia detrás, pues como digo aquí, con los afianzamientos de los estados modernos, etcétera.
pero es verdad que no tiene un plan de eso, de una planificación de la producción ni nada de eso, sino que surge en base a las propias necesidades que el capitalismo tiene inherentes o que tiene engendrada en su propio ser. Surgen las economías de escala, que la economía de escala, aquí he puesto el Fordismo como, bueno, emulando, se le llama así por el modelo de producción en línea, en cadena, de John Ford haciendo los coches en cadena, porque al principio pues eso, los trabajos eran muy gremiales, también eso, los trabajos eran comunales, gremiales, y al pasarlo a la fábrica bajo la productividad, se planteó lo que Adam Smith, que es uno de los padres del liberalismo, decía, era la especialización. Es decir, tú antes cuando eras un artesano, hacías la silla completa. Ahora, si estás en una fábrica de sillas, tú solo te dedicas a ponerle un brete de mimbre y se lo pasa al siguiente y el siguiente hace otra cosa, ¿no? Y como que cada uno se especializa en una cosa diferente, y así aumenta la productividad, y ese es como el sistema de producción fordista, todo en masa, ¿no? En cadena, donde a lo mejor una persona solo pone un tornillo, pasa al siguiente, ¿no? Y hay mucha filmografía y libros que criticaban, ¿no? Como esta forma de alienación, ¿no? El trabajo era súper alienante, la gente pasaba horas allí apretando un tornillo, haciendo un trabajo repetitivo y ya está, ¿no? Esto trae como consecuencia la división clasista de la sociedad, el proletariado y la burguesía, los propietarios de los medios de producción y la clase desposeída. Proletariado viene de que la gente solo tiene su prole, su descendencia, es decir, solo tiene los hijos que tenga. Por eso se llama el proletariado, ¿vale? No tienes posesiones, no tienes propiedades y vives de tus manos y de vender tu fuerza de trabajo. Luego tiene el capitalismo esa es una exigencia estructural de rentabilidad, que luego la voy a explicar mejor más adelante, y surge el afianzamiento de los estados modernos. Tras la época del mercantilismo, ahí, bueno, pues teníamos etapas previas de imperialismo, de pues naciones y demás, pero aquí se empiezan a afianzar unas estructuras legales que son los estados como hoy en día los conocemos. Son unos aparatos de dominación burguesa básicamente que velan por los intereses del capital. No voy a explicar mucho qué es un estado, pero al final controlan no solo los intereses de la burguesía a nivel interno, con el control del monopolio de la violencia y del Estado de Derecho. Esto es, pues si la legalidad admite la explotación y la propiedad privada, pues el Estado legalmente va a defender la propiedad privada. También velan por los intereses de su burguesía y de sus capitalistas nacionales a través de pues entramados geopolíticos e imperialistas. Luego hay unos conceptos clave. Si veis que voy muy rápido me podéis parar, ¿vale? Me hacéis alguna pregunta o lo que sea, ¿vale? Marx desarrolla lo que se llama la teoría del valor, y aquí lo que dice básicamente es que el valor de una mercancía viene dado por el trabajo socialmente necesario para producirla. El valor socialmente necesario es como el tiempo, bueno, lo voy a leer literal, ¿vale? El tiempo y el esfuerzo que en promedio necesita la sociedad para producir un bien o servicio en determinadas condiciones históricas, tecnológicas y productivas. Esto quiere decir que al final el valor de producir un vaso es todo el esfuerzo, pues tanto intelectual, de tiempo, de trabajo que invierte la sociedad en su conjunto para producirlo, en promedio. Esto quiere decir que valor y precio no es exactamente lo mismo, ¿vale? Como que el precio es una cosa y el valor es otra. Aquí, por ejemplo, yo le explicaba, por ejemplo, a mi alumno en clase, cuando hablábamos de los modelos de oferta y demanda, yo les preguntaba a la gente que por qué, pues si se dice que esto es oferta y demanda, ¿no? La economía burguesa te dice, ¿no? Si no hay demanda, baja el precio. Bueno, yo les preguntaba por qué las casas nunca, en la época de la crisis de la burbuja inmobiliaria, nunca dejaron de valer 100 y pico mil euros, o por qué un coche no valía 100 euros, si nadie podía comprarse un coche o nadie podía hipotecarse para una casa, ¿no? Entonces la gente te dice, bueno, porque hay costes, no sé qué, porque vale. Y yo decía, bueno, hay un trabajo socialmente necesario para producir esos bienes, y ese es el valor real, el valor objetivo de una mercancía. Es decir, no puedes, o sea, la oferta y demanda que te dicen los burgueses no explica del todo cómo se asignan los precios en una sociedad, por ejemplo, ¿no? Pero luego está también está distinguir el valor de uso del valor de cambio, que con lo de la vivienda creo que se explica bastante bien. El valor de uso de una vivienda es vivir, habitarla, y el valor de cambio es, por ejemplo, especular con ella, su asignación en el mercado bajo un precio y todo eso, ¿no? Pues bajo esta premisa del sistema capitalista, los bienes, las mercancías desligan su valor de uso de su valor de cambio. Y surge el fetiche de la mercancía,
Voy a ir muy rápido con esto, pero es para que se entienda por qué los precios no siempre reflejan el valor de las cosas. Oculta la verdadera fuente de valor, que es el trabajo, haciendo que las mercancías parezcan objetos con valor por sí mismas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, un teléfono móvil, un teléfono móvil tiene un valor de uso determinado, pero un iPhone, un Apple, tiene un fetiche detrás. Se construye una fetichización del objeto a través de dispositivos también culturales, sociales, históricos, que hace que el valor de la mercancía no sea per se su valor de uso ni el trabajo necesario, sino todos los dispositivos, pues también subjetivos, culturales y fetichizados que la sociedad crea, ¿no? para que esa mercancía tenga ese precio, ¿no? Y luego otro concepto que es importante entender, el tema de la reproducción social. La reproducción social son los mecanismos que hacen que las condiciones materiales y culturales se puedan reproducir a futuro. Me voy a explicar. En clase, por eso he puesto la foto de una escuela, la clase en principio podríamos pensar, ¿para qué? ¿Por qué ha puesto una clase? ¿Qué sentido tiene? O por ejemplo, en la explotación capitalista, ¿qué sentido tiene un colegio? Bueno, pues un colegio, todos lo habréis vivido, en una escuela te enseñan mucho a formarte como persona que va a entrar en el mercado de trabajo, desarrolle capital humano, que va a estudiar cuando seas mayor, que quieres ser cuando vaya a la universidad. Luego la universidad, otro elemento de reproducción social, de insertarte dentro del modelo de producción imperante, ¿no? O por ejemplo, yo que he estado, supongo que mucha gente que también habéis estado en departamento o lo que sea, o veis cómo funciona la investigación en la universidad, tú estás dentro de un departamento que investiga sobre una rama, pero esa investigación atiende o está atravesada por exigencias de productividad, de beneficios, de impacto, de fondos de inversión, etcétera, ¿no? Entonces todo eso hace que se produzca en función de la productividad, en función de los temas que interesan a las revistas de impacto, que pertenecen a quienes pertenecen. Entonces todo eso hace un circuito de reproducción social que legitima toda la estructura que hay detrás, ¿no? Es decir, eso es la reproducción social, ¿vale? Y aquí venimos al concepto clave, bueno, la lucha de clases, que nos permite entender que hay intereses contrapuestos. La lucha de clases no es una acepción política ni moral, sino que es un hecho científico, es decir, un hecho demostrado históricamente que son intereses contrapuestos entre una clase y la otra. En resumen, a la clase burguesa le interesa pagarte menos salario y a ti te interesa cobrar más salario. Así muy sintéticamente. Y aquí vamos con la cuestión de la teoría del valor. Si, por ejemplo, producir esta pizarra son 40 unidades monetarias, para que nos entendamos, la asignación que los trabajadores pueden recibir sobre esa pizarra nunca van a poder ser 40 unidades monetarias. Necesariamente tiene que haber un porcentaje que esté extraído por parte de la burguesía, es decir, todo el valor que crea la clase trabajadora no les retorna en su trabajo, sino que, pues a lo mejor, de esas 40 unidades monetarias, 25 van para los trabajadores y 15 va para el empresario. Es decir, hay una parte que se acapara, se recoge en ganancia. El empresario te roba tu trabajo para apropiarlo como ganancia, ¿no? Entonces, esa diferencia que el empresario necesariamente tiene que recoger, y ahora explicaré por qué una necesidad, porque es una cuestión inherente del propio capitalismo, en su pugna competitiva, los capitalistas tienen que acaparar beneficios y rentabilidad para seguir en esa pugna competitiva con sus iguales, con otros capitalistas, por el reparto de la tarta, ¿no? Entonces, en ese reparto de la tarta, en esa diferencia entre la asignación de los trabajadores y lo que reciben los capitalistas, también se expresa mucho la correlación de fuerza entre clases. Es decir, lo vemos muchas veces históricamente que las condiciones laborales a mediados del siglo XX o en la segunda, a partir de los 70, 80, era una época donde se gozaba ampliamente de más derechos laborales o políticos dentro de la clase trabajadora, en Occidente evidentemente, porque el excedente de capital que había muchos mercados que se estaban abriendo, todavía el capitalismo estaba relativamente ampliándose a nivel global, acaparando cada vez más esquinas del mundo, entonces ese excedente podía retornar sobre la clase trabajadora. Ahora, en esta crisis de acumulación que vive el capitalismo, y ahora explicaré por qué, esa pugna por
el trozo de la tarta que se llevan trabajadores y capitalistas está en disputa, es porque precisamente la exigencia de rentabilidad que los capitalistas necesitan va en aumento y ya no quedan muchos mercados nuevos por inventar, no quedan muchas funciones productivas por crear y no quedan muchas esquinas del mundo por colonizar ni por someter, ¿no? Entonces, en esta expresión de la lucha de clases, vemos aquí, os pongo dos titulares, que los ricos siguen siendo más ricos, que la desigualdad sigue creciendo, tenemos cada año récord de beneficios de los grandes sectores económicos, el número de millonarios crece y sin embargo vemos como los derechos laborales van en detrimento hacia otro lugar, ¿no? Vemos también como la reforma laboral en Grecia, estamos hablando de Grecia, es decir, dentro del sistema mundo, estamos hablando de un país del primer mundo, de lo mal llamado primer mundo, por decirlo así, o del mundo desarrollado, que está aprobando una jornada laboral de 13 horas y de 6 días a la semana, ¿vale? Esto viene por esa exigencia de los capitalistas para obtener más parte de la tarta. ¿Por qué digo esto? Porque según Marx, en su obra El Capital, el trabajo o la función productiva se dividía entre trabajo muerto y trabajo vivo, ¿vale? El trabajo muerto es la mecanización de los procesos, ¿vale? Si alguien se pierde, que me pregunte, ¿vale? El trabajo es la mecanización de los procesos y el trabajo humano, es decir, la fuerza de trabajo de nosotras como personas que pues eso, invertimos tiempo, actividad intelectual o actividad manual en el proceso productivo. Claro, en esa pugna competitiva, dentro de los capitalistas, como no hay planificación, lo que parece lógico para los capitalistas es tecnificar, ¿no? y innovar todo el rato en procesos productivos que hagan que sea todo más eficiente. ¿Qué pasa con eso? Que eso expulsa a la mano de obra humana, el trabajo vivo, se expulsa. ¿Por qué se le llama trabajo muerto? Porque la maquinaria también fue una mercancía en su momento, se produjo y ese trabajo ya se materializó, cristalizó en esa máquina y ese trabajo ya está repartido de la tarta, entonces ya un trabajo muerto que está ahí, ¿no? Y el trabajo vivo sigue siendo lo que genera el valor de la mercancía, el trabajo socialmente necesario de los humanos para, pues eso, para producirla, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Vemos cómo a día de hoy se van tecnologizando los procesos para expulsar mano de obra progresivamente de todos los sectores económicos. Ya vemos IAs que van a reemplazar a los diseñadores gráficos, vemos eso, que el campo cada vez necesita menos mano de obra porque ya van tractores gigantes que, yo que sé, que sulfatan los olivos de forma masiva sin necesidad de que vaya gente a mano, máquinas que, pues yo que sé, que las vibros que sacan la aceituna mucho más eficiente que los trabajadores, la fábrica pues van amplificando su capacidad de meter tecnificación y cada vez hay menos mano de obra. Las cajas del supermercado están las cajas de autocobro para que tú ya te cobres y que no haya un cajero, es decir, todo se va tecnificando y expulsa la parte del trabajo vivo de ese proceso productivo. ¿Qué pasa con eso? Que genera inherentemente una contradicción, porque expulsas la fuente de valor, que es el trabajo vivo, y además generas clases subalternas desposeídas que tampoco van a poder consumir ese excedente o esa producción que tú sacas al mercado, por decirlo así, ¿no? Se va creando una contradicción donde cada vez más gente se ve expulsada de ese bienestar o de ese mercado de trabajo y sin embargo no hay una alternativa para ello. Si viviésemos una economía socialista, pues sería genial pensar que podemos tecnificar la producción para liberarnos de tiempo de trabajo, tener tiempo libre y poder vivir pues trabajando 10 horas a la semana, 12 horas a la semana y que las máquinas hicieran el trabajo por nosotras. Sin embargo, en el capitalismo la gente desposeída necesita de su trabajo para vivir, es lo único que tiene, vender su fuerza de trabajo. Claro, la fuerza de trabajo va siendo progresivamente expulsada del proceso productivo, ¿no? Entonces, aquí se genera una cuestión que, bueno, en la lucha de clases lo vemos aquí. Esto es una gráfica de Estados Unidos que veis como hay una diferencia entre los salarios y la productividad. Los salarios se han ido estancando, incluso perdiendo poder adquisitivo, sin embargo la productividad va en aumento.
Y este aumento de la productividad no reporta beneficio a la clase trabajadora en su conjunto. Esa eficiencia tecnológica no supone un bienestar para nadie. Y aquí lo tenemos también en España, la fractura entre la productividad, es decir, productividad es la relación entre unidad producida por hora trabajada, es mayor, mientras que nuestros salarios siguen estancados, ¿no? Os traigo este libro, que es El Capital en el siglo XXI, de un premio Nobel de Economía, que bueno, el hombre tiene conclusiones socialdemócratas, pero es verdad que lo que hace en este libro es, con los datos ya de nuestro contexto, analizar si lo que decía el Capital de Marx era cierto. Y concluye que sí. Concluye que sí, en el sentido de que analizando un montón de datos, el libro tiene 700 páginas, hay resúmenes, pero básicamente descubre que hay una cosa que pasa en nuestras sociedades, y es que para que nos entendamos, la economía se divide entre rentas del capital y rentas del trabajo. La renta del trabajo es los salarios, la masa salarial que nosotras recibimos por trabajar, y la renta del capital es la renta que se saca por una riqueza ya existente. Es decir, por alquilar vivienda, beneficios de la empresa, especulación de activos financieros. Es decir, la economía, cada vez la tarta del pastel va siendo mayor las rentas del capital y cada vez va siendo menor las rentas del trabajo. En todas las economías está pasando. Es decir, incluso ya la economía moderna, las rentas del trabajo, es decir, lo que trabaja nosotros lo que hacemos es menos de la mitad del Producto Interior Bruto. Más de la mitad son rentas del capital, son beneficios de los capitalistas. Y esta tendencia va en aumento. ¿Esto qué quiere decir? Que la meritocracia no existe. Es decir, lo que descubre Piketty, que se llama así el economista, lo que descubre es que siempre y en todo proceso histórico, en todo momento histórico, no ha habido ninguna excepción, a veces más cerca, a veces menos, pero siempre la renta del capital ha sido más alta que la renta del trabajo. Esto quiere decir que siempre vas a ganar más teniendo herencias, teniendo empresas, que por el sudor de tu esfuerzo. Esto desmiente la tesis de la meritocracia. Lo que te quiere decir es que por mucho que tú trabajes, siempre vas más lento que alguien que tenga 2 pisos en alquiler, básicamente. Entonces, claro, si tú tienes piso en alquiler, puedes ganar una renta extra con eso, luego puedes comprar otro piso con esos alquileres, a tener otro piso que se vaya pagando con el alquiler de otro inquilino, sucesivamente, y al final, a lo largo de 10 años, puedes tener a lo mejor el doble de vivienda. Mientras que una persona que trabaja y paga su alquiler, sigue trabajando y pagando su alquiler. Es decir, el capitalismo tiene una tendencia inherente a la acumulación, y a la acumulación por desposesión. Es decir, cada vez la masa salarial va siendo inferior, cada vez la gente va siendo más expulsada a trabajos que son más prescindibles, y también vemos como en esta reproducción social se crean trabajos que no sabemos muy bien qué son, de esto de yo es que soy project manager, yo es que soy flow designer de mi empresa y yo soy no sé qué, ¿no? Y son trabajos que no tienen ningún sentido. De esto que hay un libro de Greber, del antropólogo David Greber, que decía, se llama Trabajos de mierda, y habla mucho de esa creación de esos nuevos trabajos que no tienen sentido, que nadie sabe qué son exactamente, que le pregunta a esa persona, bueno, pero ¿tú qué haces en la empresa? Y nadie tiene ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Pues un poco esos trabajos responden a la reproducción social del capitalismo, ¿no? A esa legitimación y reproducción del trabajo asalariado. Pero vemos que la masa salarial y la importancia de esos salarios va siendo cada vez menor en la economía global, en detrimento, o sea, en favor de los beneficios de los capitalistas. Por tanto, la desigualdad va en aumento a cada día que pasa. Esto es una tendencia inherente del capitalismo, no se puede cambiar. O sea, es decir, esto viene de nacimiento con el capitalismo. Entonces, vemos que todos los sistemas económicos en los que existen, todos los sectores son oligopolios, todos. Es decir, el que penséis, la ropa, las bebidas, yo que sé, espirituales, la cerveza, la comida, los bancos, las eléctricas, todos son oligopolios, todos son grandes corporaciones que detentan un trozo de la tarta y que se la reparten en esa pugna competitiva. Tecnologías, todo lo que penséis, todos son oligopolios, son 5, 6, 7 grandes conglomerados empresariales con sus accionistas que responden a una exigencia de producción, ¿vale? Entonces esto cada vez se va perpetuando más. Por ejemplo, os dejo aquí del orden mundial, esta gráfica,
es de las cajas de ahorro y bancos que había en España y los bancos que existen a día de hoy. Es decir, se ha reducido casi en un tercio el número de bancos que hay en España desde la crisis hasta ahora. ¿Por qué? Porque bueno, el capitalismo tiene unos procesos de recomposición, de por decirlo de alguna forma, el capitalismo a veces como que llega a sus topes de producción, a sus crisis endémicas, dadas esas contradicciones, y tiene que generar como crisis que son inherentes al sistema. Las crisis económicas son crisis de acumulación, básicamente. Por ejemplo, en España se hablaba mucho, ¿no?, de que la crisis económica se empezó porque los bancos dejaron de dar préstamos. Pero no se dice qué pasó antes, ¿no? ¿Por qué dejaron de dar préstamos? Porque la inversión no daba la misma rentabilidad. Empezó a haber una crisis de rentabilidad porque todo el mundo se sumaba al carro de la inmobiliaria, de hacer viviendas, no sé cuánto. Entonces la tasa de retorno, la tasa de producir viviendas ya no es tan suculenta dentro de ese reparto de la tarta. Entonces se genera una tendencia decreciente. Unas tendencias decrecientes que son inherentes dentro del sistema capitalista, y veremos que casi todo lo que pasa en la vida también. La tasa decreciente de ganancia es para mí el concepto más importante que hay que entender de la economía actual, del capitalismo y de su funcionamiento, y es que la tasa decreciente de ganancia es como la disminución progresiva de la rentabilidad. Bueno, he puesto beneficios obtenidos, pero lo que hay que ver es la tasa de rentabilidad. Cuando hablamos de una tasa, estamos hablando de una relación entre dos variables. Rentabilidad es la relación entre el esfuerzo que tú inviertes y el beneficio que tú obtienes. Eso es la rentabilidad, básicamente, ¿no? Pues antes se puede explicar esto de muchísimas maneras. Pero bueno, ahora os explico algunos casos. Esa curva es la curva S, se le llama, y pasa en casi todos los sectores económicos y bueno, de la vida en general, pero os lo voy a explicar, por ejemplo, con la tecnología. La capacidad de procesamiento de los ordenadores. Antes, cuando emerge la tecnología, teníamos que hacía falta una habitación como esta para tener un ordenador que fuese como nuestro teléfono. Entonces se empieza a desarrollar la capacidad de procesamiento de esa tecnología, hay un crecimiento exponencial donde veíamos que de repente de sacar un móvil a sacar un smartphone, que era un gap de 3-4 años, era un crecimiento del 5-6% del procesamiento. Luego llega un proceso de madurez y luego llega un proceso de estancamiento. Ahora vemos que un móvil nuevo ahora o un ordenador nuevo no tiene tanta diferencia con un ordenador anterior. Y la inversión que tú haces en sacar ese ordenador nuevo es la misma o más que antes, pero la diferencia es de un 1 o de un 2%. Eso es una tendencia decreciente. Eso pasa con la tecnología y eso pasa, por ejemplo, con los factores productivos del capitalismo. Tú antes, por ejemplo, cuando estábamos, imaginad cómo era España en el siglo, bueno, en el franquismo, que no había prácticamente carreteras ni conexión. Ahí se le llama, por ejemplo, cuando las economías pasan de ser una economía como mal llamada subdesarrollada a ser una economía desarrollada, es porque se crean infraestructuras. Por ejemplo, tú antes en los 60, imaginaros, ir de Granada a Madrid en coche eran 12 horas o 14 horas. De repente se construye la A4, es la de aquí, bueno, la A4, se construye la autovía de aquí a Madrid, y de repente pasamos de 12 horas a 4 horas en coche. También eso pasa para el transporte de mercancías, pasa para la movilidad de las personas, pasa para todo. Entonces vemos que hay un incremento de un 300% de la productividad de los factores en cuanto al desplazamiento de mercancías. Si tú eres una empresa Claro, los beneficios en ese desarrollo de infraestructura es altísimo. Podríamos decir que estamos en el crecimiento, ¿no? Pero de repente, ahora, ¿qué te inventas nuevo para que las mercancías vayan más rápido? Ya no están así. O sea, aunque tuviésemos un AVE que vaya directo a Madrid, que no pare en Antequera y en Puente Genil, que vaya directo, a lo mejor se te queda el viaje en 2 horas y media. Pero has tenido que construir una pedazo de infraestructura para hacer el AVE mayor incluso que la que te costó para hacer la autovía, y sin embargo la diferencia no ha sido del 300%, sino que a lo mejor te ahorra un 15% del tiempo. Eso es una tasa decreciente, es una tasa decreciente en todo lo que puede pasar, pero es que en las empresas
pasa igual. Es decir, las grandes corporaciones necesitan de hacer una inversión mayor para obtener una rentabilidad, un beneficio cada vez menor. ¿Por qué? Porque la economía está globalizada, antes se abrían nuevos mercados todo el tiempo, ya casi, o sea, el capitalismo no es total, pero es totalizante, es decir, ha llegado a la totalidad del mundo, no quedan resquicios por capitalizar, salvo determinados servicios o bienes públicos. Por eso, por ejemplo, las privatizaciones era una pulsión de los capitalistas por fagocitar otra parte de la tarta que no tienen. Es decir, la sanidad es pública, tiene su función de reproducción social dentro del capitalismo, pero no es una pugna, no es un espacio donde el capitalista pueda sacar ese trozo de la tarta que, si lo tuviera, pues es otra patada hacia adelante donde nos comen otra parte de nuestra vida para seguir sacando beneficios, ¿no? Seguir sacando rentabilidad. Al capitalismo cada vez le quedan menos huecos, menos sitios donde meterse para sacar la misma tasa de rentabilidad. Quedan pocos desarrollos tecnológicos quedan para que puedan evitar ese proceso de estancamiento. Si lo pensamos también en un desarrollo de una fábrica, claro, pasar de la fábrica gremial a la fábrica industrial supuso a lo mejor un aumento de la productividad del 500 o del 1000%, pero a día de hoy, a lo mejor una fábrica del 80 a una que ha pasado ahora hace 50 años, no hay tanta diferencia. O sea, la cuestión física es la que hay. Tú traes una mercancía de China, te sigue costando lo mismo ahora que en los 80, producir una mercancía, a lo mejor has conseguido hacer un poco más eficiente el proceso, pero a lo mejor un 5% y te ha supuesto una inversión del copón. Entonces se te va retorciendo la tuerca y cada vez no se puede, cada vez cuesta más apretarla porque está más apretada, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a explicar la tasa de creciente de ganancia con Netflix, ¿vale? Empieza Netflix, asumiendo que no tengo ni puñetera idea de cómo funciona el sector económico de Netflix, pero bueno, como yo me imagino que funciona, ¿vale? Tenemos que Netflix empezó siendo como una apuesta bastante, como en un sentido que fue como rompedora, ¿no? De contenido a la carta, no sé qué, no sé cuánto, contraseñas compartidas y todo eso, ¿no? Claro, ese sector se abre y hay otras corporaciones que entran en esa pugna competitiva por ese trozo de la tarta. Entonces tenemos que HBO entra, que Disney entra, que Filmin entra, que todo eso entra, ¿no? Claro, Netflix cuando entra esta sola tiene una tasa de retorno y de beneficio altísima. ¿Por qué? Porque hay un sector audiovisual no profesionalizado del que puede tirar. Hay un montón de películas que en ese momento no están valorizadas porque, yo que sé, a lo mejor que tuviese los derechos de Regreso al Futuro, pues de repente llegó Netflix y le dijo, oye, que voy a hacer un catálogo de los 90, y diría la productora de Regreso al Futuro, coño, pues mira, pues sí, te la vendemos a precio de saldo. ¿Qué pasa? Que de repente, a la vez más pugna competitiva, hay un sector audiovisual que se profesionaliza, que exige derechos, que empieza a ver que las condiciones laborales no se cumplen, que hay también una exigencia de producción de guiones, de tal, que va en aumento y se les monta una huelga en Netflix de guiones y de productores por las malas condiciones laborales. Te pasa ahora que ya no solo la película de Regreso al Futuro de los 90 le interesa a Netflix, sino que le interesa a Filmin y le interesa a HBO. Y entonces ahora la productora dice, oye, pues este año que expira nuestro contrato, a lo mejor me va a tener que pagar el doble por la peli porque me la está pidiendo HBO. Y los clientes, tú que tenías a lo mejor como casi el monopolio del mercado, se están empezando a repartir entre los distintos actores competitivos que entran, pues también tú ahora, fijaros, tienes que invertir más dinero en pagar a los trabajadores, en tener derecho de las películas, en poder producirlas, pero tu beneficio y tu retorno es más bajo que al principio, que era todo más barato, que estabas tú solo, que el sector no estaba tan profesionalizado. Ahora de repente invertir 1.000 millones de euros más a lo mejor te produce beneficios 1.050 millones de euros. Entonces ya no es una relación de invierto 1 y me da 2, sino que invierto 1 y me da 1,05. Esa es la tasa de creciente de ganancia. Eso es lo que hace que todos los sectores vayan estrechando sus márgenes poco a poco, y es una tendencia inherente del sistema capitalista. Esto pasa en todos los sistemas económicos. ¿Qué pasa?
que como hay una exigencia de rentabilidad y hay una pugna competitiva, los accionistas de los fondos financieros, los accionistas de Wall Street exigen una rentabilidad y un retorno de las acciones. Entonces tú tienes tus acciones en bolsa y tienes un fondo de inversión pidiéndote rentabilidad, retorno. Vale, ante esa exigencia, ¿qué hace una empresa? Ya no puedes tecnologizar tanto, ya no puedes inventarte un cohete espacial que te traiga la mercancía de China en 2 segundos, a no ser que se invente el teletransporte, pues a lo mejor de repente se cambia, ¿no? Pero como eso no pasa, ¿a dónde tienes que tirar? A los derechos de la clase trabajadora, al trabajo vivo, a lo que te queda en esa composición orgánica del capital. Tú ya de aquí poco puedes hacer, tú tienes que estrechar los márgenes de la clase trabajadora y de sus derechos. Cuanto más lo estreches, más trozo de la tarta te sigues llevando y puedes seguir en esa patada hacia adelante del sistema capitalista, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo esa ofensiva, esa pauperización de nuestras condiciones, esa ausencia de futuro. Por eso, o sea, la ausencia de futuro a día de hoy no es una cuestión ideológica o moral, una cuestión que surge de nuestras propias condiciones materiales, de que estamos viendo que no hay futuro posible, no hay alternativa, y por eso la gente no tiene una esperanza en un futuro. Todo se ve negro porque no se ve una alternativa dentro de este sistema capitalista, por mucho que nos cueste imaginar otros mundos, que en eso también teníamos que hacer nosotros un trabajo de ideológico y de pedagogía, pero pasa que la gente no ve una salida al capitalismo y vemos que todo se está acelerando, ¿no? Nuestra forma de vida, nuestra forma de comunicación, nuestra cotidianidad va en un ritmo de reproducción social. Por eso también nosotros caemos en esa rueda del productivismo, porque también somos sujetos atravesados por esa lógica de reproducción social de tenemos que producir más, tengo que hacer más, y nosotros también somos mercancías que compiten. Nuestra fuerza de trabajo es una mercancía. Cuando nosotros hacemos un máster, estamos invirtiendo como mercancía en vendernos mejor como fuerza de trabajo. ¿Qué pasa? Que también nosotros vivimos esa tasa decreciente de ganancias. Hacer un máster ahora no significaba lo que era hacer un máster hace 15 años. Es decir, hemos hecho exactamente lo mismo que hace una empresa, por decirlo de alguna manera, entiéndase, como si fuésemos una mercancía, nos revalorizamos. Ahora hacer un máster de un año te propone una diferenciación o un beneficio de un 1%. Antes, hace 15 años, hacer un máster te suponía una diferenciación con respecto al resto mucho más grande. Entonces nosotros también estamos cayendo en esa tasa decreciente de ganancia como valorización de mercancía. Ya aprender inglés no es tan diferenciador, aprender francés tampoco es tan diferenciador, tener 2 másteres no lo es, tener un curso de programación tampoco lo es porque más gente lo tiene. Entonces hay una tasa decreciente de nuestra formación y del desarrollo del capital humano. Todo el capitalismo, por eso hablamos de crisis endémica del capitalismo, porque cada vez es más difícil revalorizar o sacar rentabilidad de la inversión en los procesos productivos que el capitalismo engendra, ¿no? Por eso yo traigo aquí esto, que me parece muy, muy interesante, que este libro se llama La utopía de las normas, de David Graeber, y habla mucho de cómo la tecnología lleva colapsando décadas. Precisamente lo que os digo de la capacidad de procesamiento de los componentes, estamos casi en nuestro límite, pero también porque hay unos límites físicos. Es decir, habrá un límite en el cual hacer un microchip así pues ya no pueda procesar lo que un superordenador cuántico. Es decir, hay una limitación física que al final impera, ¿no? Igual que transportar una mercancía, pues podremos hacer un coche más rápido o un tren de mercancías que sea de alta velocidad, pero llegará un momento que la imperatividad de lo físico pues no supere, ¿no? Entonces hay un capítulo de este libro que me gusta mucho que habla de los coches voladores y decía, ¿por qué? O sea, este coche de Blade Runner se supone que está inspirado en nuestra época. Es decir, de hecho la peli cuando la ves pone año 2019, ¿no? Y se ven coches volando tal, pero no hemos llegado a los coches voladores. Y se preguntaba, ¿por qué no hemos llegado a los coches voladores? Pues precisamente porque llevamos décadas tecnológicamente estancados. Aunque nos vendan ese relato del progreso, realmente la velocidad de los transportes sigue siendo la misma que en los 80, incluso menos. El procesamiento de muchas máquinas sigue siendo lo mismo. Es decir, no se ha cambiado tecnológicamente, no hemos mejorado tanto tecnológicamente como nos pensamos. De hecho, lo que os decía de los móviles, pasa que, no sé si os acordaréis, pero antes pasar del iPhone 3 al iPhone 4 era pasar de un móvil
que tenía determinadas funciones a un móvil que tenía un 30, 40 o 50% más de capacidad de procesamiento, una cámara mucho mejor, era una cosa loquísima. Ahora sale el iPhone 17 y el iPhone 17 la diferencia es que tiene una lente que te hace una foto a no sé qué, pero luego el móvil es igual, es decir, ya la capacidad de en este tamaño, en este espacio de tiempo y de físico, hacer un móvil que procese una barbaridad o no sé cuánto, se hace no rentable. Es decir, la inversión ahora que Apple hace para mejorar un móvil a lo mejor es la misma que hacía antes, solo que el móvil mejora un poquito, ¿no? Y estamos, si volvemos a la curva esta, estamos en ese proceso de saturación tecnológica, productiva, de desarrollo de los componentes, etcétera, ¿no? Y luego veréis que no solo en eso. Ahora, cuando hablemos de la cuestión ecológica, veréis que ya me queda poco, no voy a ir mucho más allá. Claro, el capitalismo global. Hay dos grandes teorías que explican cómo se relaciona el capitalismo a nivel global. Hay una teoría que es la teoría del sistema mundo de Wallerstein, que bueno, son las que yo conozco, que bueno, analiza la relación internacional en una cuestión centro-periferia. Es decir, nosotros como territorio del Estado español podemos considerarnos centro, pero dentro del centro somos periferia del centro, es decir, somos un país que está sometido económicamente, por ejemplo, a Alemania o al conglomerado geopolítico de la OTAN y Estados Unidos, y nuestra relación con Alemania a nivel industrial, comercial es de dependencia, ¿no? Es decir, somos periferia de Alemania o de la Europa, del continente, pero dentro del mundo sí que tenemos una relación de poder geopolítica central con respecto a la economía de África, América Latina, etcétera, ¿no? Pues por ejemplo, eso es una relación centro-periferia que no solo pasa a nivel de Estado, sino que pasa a nivel intraterritorial. Por ejemplo, en el Estado español tenemos centros industriales y tenemos también centros políticos. Madrid, por ejemplo, es un centro político que, pues por el hecho de ser capital y efecto capitalidad, genera una dinámica económica que, pues, haya mucho empleo, mucha inversión en Madrid, las empresas grandes se llevan su sede a Madrid, la grande infraestructura del Estado están en Madrid, etcétera, y eso genera un proceso de centro-periferia con el resto de territorios del Estado español. Es decir, por ejemplo, el círculo S, que no se lee, pero en la gráfica pone área afectada por la macrocefalia de Madrid. Es decir, todo ese territorio económicamente está también, en cierta manera, vaciado y como desarticulado a nivel de inversión por la existencia de un centro económico muy fuerte, ¿no? O por ejemplo podríamos ver a Andalucía a nivel productivo como un territorio dependiente de los centros económicos como Madrid, Barcelona, Euskal Herria, ¿no? Que son al final los centros del Estado español, ¿vale? Luego está, pues bueno, o sea, según esta teoría, por concluir, es como que esa relación centro-periferia también tiene una relación de extracción de plusvalor. Por ejemplo, y esto no es cuestión de esta formación, pero la burocracia reformista o las clases medias que se configuran dentro de las economías modernas son esas clases que también viven un poco del excedente de esa relación de dominación que tenemos con respecto a otras economías. El Estado español también se beneficia de esas relaciones de sometimiento que hay con la economía africana, economía de América Latina, el intercambio desigual, etcétera, ¿no? Y luego está la teoría del desarrollo combinado y desigual, que es de Trotsky, que sostiene que los países subdesarrollados coexisten simultáneamente de forma económica avanzada y atrasada, producto de la inserción desigual en el sistema mundial, generando un desarrollo no lineal y fragmentado. Según él, hay centros financieros hegemónicos, territorios industriales exportadores, países exportadores de recursos y las regiones que funcionan como reservas de fuerza de trabajo, ¿no? Como que eso serían las grandes divisiones mundiales que hacen que el capitalismo se configure los territorios de una manera o de otra. ¿Esto por qué lo digo? ¿Por qué es importante verlo así? Porque también nos lleva a ver que muchas políticas que, por ejemplo, los gobiernos cuando dicen los grandes gobiernos vamos a cambiar el modelo productivo de España, ¿no? Eso se dice mucho. Vamos a cambiar el modelo productivo para generar empleo. Eso es imposible. O sea, hay un reparto mundial del trabajo, en ese reparto de la tarta, que si por ejemplo España le dijera a Alemania, dijera a España, vamos a producir coches, ¿no? Vamos a subvencionar una industria primero con gasto público para que sea rentable y no sé cuánto, y te llega a Alemania y te dice, ¿cómo? ¿Que tú haces coches?
O sea, va a pugnar competitivamente con mi industria estratégica. Y dice España, sí, claro que voy a hacer eso. Y te dice Alemania, uff, pues me parece a mí ahora que tus tomates los voy a importar de Marruecos. Y me parece que voy a reconocer la independencia de Cataluña si hace eso. Y entonces España dice, bueno, pues nosotros vamos a ser el país de sol y playa, de chiringuito, y se acabó, ¿sabes? Entonces, claro, hay un papel histórico ahora mismo, o sea, histórico suena como muy determinista, pero un papel económico que España juega dentro de esa economía global, Andalucía juega su papel productivo dentro de esa economía global, y no es fácil salir de eso, ¿no? De ese entramado ¿no? de relaciones de poder y relaciones económicas que hay entre pues, capitalista, Estado imperialista, etcétera, ¿no? Pues en vista de que cada vez hay menos reparto de la tarta, también esos conflictos se traducen en guerras. La guerra para el capitalismo es un proceso de purificación, por decirlo de alguna forma, ¿no? El capitalismo, la crisis también, o sea, una crisis, cuando llega una crisis hay un montón de quiebras, de desahucios, de destrucción de mano de obra y de fuerza productiva, se produce como una purificación para el capitalismo y empieza otra vez a arrancar, por decirlo así. Por eso las crisis son inherentes dentro del sistema capitalista. Las guerras también tienen ese papel, por eso el mayor periodo de crecimiento del capitalismo en su historia fue después de la Segunda Guerra Mundial. Había poca mano de obra, mucha gente muerta, muchas ciudades por reconstruir, mucha economía por reparar, entonces la economía crece rápido, se genera mucho excedente, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora mismo, desde los 70 al 80, llevamos sin vivir una época de crecimiento relativamente estable muchísimo tiempo. De hecho, si volvemos aquí atrás, para que veáis que todo tiene relación histórica, la curva esta, donde se empiezan a desplazar los salarios y la productividad, se da la crisis conocida como del petróleo, que también es la pérdida del patrón oro de la moneda. No voy a entrar ahí, pero bueno, ahí empieza la financiarización de la economía. Empiezan las bolsas financieras, las tarjetas de crédito, las tasas de endeudamiento de la clase trabajadora, futuro, etcétera. Y también pasa otra cosa muy importante. En los 80 llegan los gobiernos liberales de Thatcher y Reagan, que responden a una necesidad histórica del capitalismo, que es pauperizar la mano de obra y flexibilizar el trabajo. Y desde entonces venimos de ahí, es decir, de aquellos barros estos lodos. No ha habido un proceso de ruptura, sino que desde ahí estuvo la crisis de las tecnológicas, de las webs, fue la crisis previa del petróleo, hemos vivido la crisis inmobiliaria, es decir, llevamos pocas décadas y hemos vivido una crisis cada 10 años. Es decir, estamos en un proceso donde las crisis se van cada vez juntando más en el tiempo porque el proceso de acumulación está en crisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tenemos la cuestión de la IA, que la IA lleva en pérdida desde que se ha creado. Cada vez hay más usuarios de la IA, pero la IA sigue perdiendo dinero, no es rentable, los algoritmos no mejoran lo que ya había antes, y por mucho que se esté invirtiendo dinero en desarrollar la IA, la hagan gratuita y ahí tengan cientos de millones de usuarios, por ejemplo, OpenAI, la de ChatGPT, tiene 400 o 500 millones de usuarios diarios y es deficitaria, pierde dinero. Es decir, así está ahora mismo el sistema capitalista, en una crisis constante de acumulación y de rentabilidad, ¿vale? Entonces, concluyendo esto del capitalismo, es que el capitalismo, lo que demuestra el Capital, el libro del Capital de Marx, es que no va de moral ni de voluntades individuales, sino que hay unas tendencias inherentes dentro del propio capitalismo que hacen que funcione así. No hay empresarios buenos, no hay empresarios avariciosos, que esto pasa mucho también, de que como un discurso socialdemócrata, es que los empresarios españoles son avariciosos, ¿no? Como, bueno, los empresarios responden a sus exigencias o sus necesidades propias dado su papel histórico. No es que sean más o menos avariciosos, sino que juegan un papel estructural. Y esas tendencias inherentes funcionan dentro de... Por ejemplo, Arrizabalaga da un ejemplo, el economista del que hablaba antes, da un ejemplo de otro economista estadounidense que se llama Andrew Kleiman, que decía que el capitalismo tiene unas leyes equivalentes a la ley de la gravedad en física. Es decir, que hay una ley que está por encima de nuestra voluntad. Y el capitalismo tiene esa célula tumoral dentro, que es la necesidad de expulsar trabajo vivo, expulsar a la gente de los puestos de trabajo, generar desigualdad de manera estructural,
tecnificar los procesos productivos y exigir rentabilidad de ese proceso productivo. Esas son exigencias del capitalismo que nos empujan a, pues eso, expulsión cada vez más en los márgenes de la población, pues ausencia de futuro, aceleración de nuestras vidas, exigencia de productividad también en nuestra cotidianidad. Es decir, hay una serie de determinaciones dentro de ese sistema que no va de nuestra propia voluntad. No depende de nosotras ni del empresario de turno, del rollo de, bueno, yo es que soy un empresario ético, que esto también pasa mucho. Y lo siento por los de la economía ética y no sé qué, pero luego hay una exigencia dada dentro del sistema económico. Igual que si todas las que estamos aquí montásemos una cooperativa, vamos a decir que montamos una cooperativa, ¿no? Y empezamos tal, que esto es una cosa que dice también la teoría del sistema mundo. Pues bueno, montamos nuestra cooperativa, salarios justos, no sé qué, no sé cuánto, y los lunes no vamos a trabajar. Porque sí, porque odiamos los lunes y odiamos el capitalismo. Y los martes entramos a las 3 de la tarde, porque nos da la gana y no queremos madrugar. ¿Qué pasa? Que la empresa quiebra, porque sigue operando dentro del sistema capitalista. Entonces nosotras nos vemos sometidas a esas vicisitudes y a esas exigencias del capitalismo que harían que si nosotros nos tomásemos esta según nuestra voluntad, quebraríamos. Es decir, quebramos. No va de nuestra voluntad, va de la exigencia del capitalismo te pone. ¿Qué dice la teoría del sistema mundo? Que da igual que tú seas una cooperativa o que da igual que tú seas un país comunista aislado. Veas el ejemplo, por ejemplo, de la Unión Soviética en su momento de degeneración burocrática, o de Cuba. Tú sigues actuando dentro de la economía capitalista global como un actor capitalista. O sea, aunque tú seas internamente, te definas de otra manera, eres un actor capitalista más. Aunque nosotros seamos una cooperativa y dentro, digamos que es muy guay, que no sé qué, somos un actor más dentro del mercado capitalista y estamos sometidos a su exigencia. Entonces, pues bueno, eso por ahí. Ya para terminar, claro, después de en la segunda mitad del siglo XX surge pues también mayo del 68, surgen nuevas luchas políticas que incorporan aprendizaje dentro del estudio de la economía, y pues bueno, los más importantes los trae el feminismo y la ecología, ¿vale? Tenemos la economía feminista, que bueno, este libro que traigo aquí, que se llama El patriarcado del salario, de Federici, está muy bien porque habla básicamente, su tesis principal es que, pues bueno, que al final no solo está el trabajo reproductivo invisibilizado, sino que también está la división sexual del trabajo, donde los trabajos menos, por decirlo, valorados socialmente están asignados históricamente a mujeres, y que la brecha salarial y la brecha de género viene por ahí. Es decir, esos trabajos históricamente constituidos para la mujer son trabajos que por norma general pues no son ser un broker en bolsa, no es ser un arquitecto de renombre, sino que es ser una cuidadora, una limpiadora, etcétera, ¿no? Entonces dice así: la división sexual del trabajo y el mantener a las mujeres subordinadas dentro del sistema capitalista y patriarcal. El salario oculta y desvaloriza el trabajo reproductivo y doméstico. Por eso he puesto esta imagen que la economía feminista utiliza mucho, es la del iceberg. Es decir, tenemos toda la economía productiva que se ve arriba, es decir, lo que se ven en los trabajos, pero luego se ve todo el trabajo reproductivo debajo del agua que no se visibiliza, que es cuidar a los niños para que vayan al colegio, hacer la comida en casa, un montón de trabajos que están ahí invisibles, que permiten que el trabajo productivo, el trabajo que se valoriza dentro de los números contables del capitalismo, sea posible. Es decir, tú no puedes, por ejemplo, para ser un sujeto productivo para el capital, alguien ha tenido que cocinar. Es decir, o lo has hecho tú o alguien lo ha hecho por ti. También hay una frase que, bueno, es un poco, tiene hija de su momento histórico, bastante machista, que es de un economista que decía algo así como: si yo me caso con mi limpiadora, disminuyo el PIB del país. Quiere decir, te casas con tu limpiadora antes de una relación laboral, eso contribuía dentro del PIB, pero si te casas con ella, pues ya hace ese mismo trabajo que se sigue haciendo, que no ha dejado de hacerse, pero ya no queda contado en los libros de cuentas de la economía, ¿no? Pues eso es la economía invisibilizada, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos, por otro lado, la crisis ecológica. La tasa decreciente de la que hablaba antes también pasa con las explotaciones energéticas. Estamos al borde de un colapso civilizatorio. ¿Por qué?
porque igual que hablábamos de la curva, antes, por ejemplo, acceder al petróleo, al carbón, al cobre, a la plata, a determinados recursos fósiles no renovables, era muy fácil. Es decir, antes el petróleo estaba mucho más en la superficie, era más de mejor calidad, y ahora las prospecciones petrolíferas está el petróleo mucho más abajo, de mucha peor calidad. Por tanto, el retorno que te supone sacar ese petróleo es más bajo. A eso se le conoce como la tasa de retorno energético, que es como exactamente pues la tasa de creciente del capital. Tiene una relación muy parecida en el sentido de antes, cuando se sacaba petróleo en el siglo XX, a lo mejor invertir un barril de energía en sacar petróleo, es decir, invertir esfuerzo energético en meter una máquina para que saque petróleo, invertir un barril de energía suponía 25 barriles de energía de retorno. Ahora las prospecciones petrolíferas están en una relación 1:3, 1:2,5. Es decir, invertir un barril de energía hace que saques como mucho 3 barriles de energía. Eso es la tasa decreciente, pero de retorno energético. Volvemos a estar en las mismas. Hubo un momento que se había mucho petróleo barato, mucha energía barata, y ahora estamos en un pico de extracción donde vamos a llegar a un momento que para sacar un barril de energía tengas que invertir un barril de energía. Y ya no va a ser rentable sacar energía. Pasa con todos los metales. Hay también por ahí una gráfica de la extracción de cobre donde se hablaba que había aumentado la necesidad energética de sacar la misma cantidad de cobre, hacía falta invertir un 60% más de energía. Pues como veis, el retorno es mucho más pobre. ¿Por qué? Porque el cobre está a mayor profundidad, tiene peor calidad, etcétera, ¿no? Entonces vemos que todo el desarrollo tecnológico, el acceso de los combustibles fósiles, los beneficios capitalistas están en una crisis de retorno y de rentabilidad que, pues eso, nos puede llevar a las puertas de un colapso civilizatorio de primer orden, ¿no? Os dejo este libro, El muro energético del capital, de los mejores libros que he leído de esto. Lo que viene a exponer Sandrine, esta chica, es que bueno, que en un futuro socialista, a ver qué hacemos también para construir un mundo ecológicamente sostenible sin que haya estructuras de dominación. Porque para que haya placas solares en España, a lo mejor tiene que venir recursos de Brasil, y en un mundo donde no se presuponen relaciones de dominación, la población de Brasil tiene que querer darte ese recurso. Entonces también como que la transición energética se promete también como que si se erradica el capitalismo ya lo hemos solucionado todo, y dice que, o sea, su tesis es que eso no va a ser así. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta curva, para que veáis el crecimiento exponencial del Producto Interior Bruto, hay una frase por ahí de un economista que decía: si alguien piensa que que puede existir el crecimiento infinito en un mundo finito, es un loco o un economista. Aquí tenemos el Producto Interior Bruto del mundo a lo largo de la historia y a partir de la Revolución Industrial, ¿no? Vemos como a partir de la mitad del 1800 crece exponencialmente y sigue creciendo exponencialmente. Es decir, puede ser que el nivel de producción de ahora, que producimos hoy en día, sea el doble que hace 20 años. Es decir, no estamos hablando de hace tanto tiempo, porque el crecimiento es exponencial. Además, esta exigencia de crecimiento, Antonio Turiel da un dato que era demoledor, que dice que cada 1% que crece el PIB de la economía, un 70% va acompañado de un crecimiento de consumo energético. Es decir, el crecimiento económico y el consumo energético van de la mano. Por mucho que se hable de economía verde, de no sé qué, no sé cuánto, al final no deja de ser una farsa, y la exigencia de crecimiento pues requiere exigencia pues de producir más, de que se venda más dinero, de que se vendan más mercancías, de que haya más acceso de bienes al mercado, etcétera. Es decir, como que es una farsa pensar que vamos a poder seguir creciendo económicamente y que va a haber más mercado creciendo sin que haya un mayor consumo de energía. Pues eso, es muy heavy pensar que cada 1% hay un 0,7 de ese 1% que va acompañado de un crecimiento de energía. Hay un solapamiento fósil, como lo llama Antonio Turel, entre necesidad energética fósil y crecimiento económico, ¿vale? Y esa exigencia de crecimiento es inherente al capitalismo. Por eso lo que hablamos de reproducción social, de rentabilidad, cada vez tienes que invertir más para sacar la misma cantidad, por tanto, tienes que vender más, ¿no? Conclusiones, ya para terminar. Bueno, el conflicto capital-trabajo dentro de la CNT, porque estamos aquí en
en CNT, pues voy a hablar de esto. Al final, nuestro pilar fundamental es ese conflicto. Hay muchos conflictos sociales y políticos asociados al capitalismo. También tenemos la lucha por la vivienda, tenemos un montón de luchas que no son solo el trabajo, sino que están ahí. Pero sí que es verdad, por ejemplo, os muestro esta gráfica, esto también es de Estados Unidos. Esas dos curvas representan la azul, el 10%, el azul es los ingresos del 10% más rico del país, y la roja, la tasa de afiliación a los sindicatos. Vemos que hay una correlación contraria entre la tasa de afiliación de la clase trabajadora y el beneficio que se llevan los capitalistas. Por esto viene la estrategia de parcialización de los trabajadores, de construir falsos autónomos, de crear trabajos cada vez más individualizados, o sea, una forma de disgregar la fuerza de la clase trabajadora. ¿Qué pasa con el conflicto capital-trabajo? Por eso he puesto la noticia de los estibadores, que al estar dentro de los centros de producción y de las decisiones productivas, estratégicamente es donde está el foco de la cuestión de la acumulación primaria. ¿Por qué? Porque por mucho que salgamos a manifestarnos por Palestina, por muy valiosas que sean esas movilizaciones y salgan 200.000 personas a la calle en distintas ciudades, no hacemos el mismo daño que trabajadores organizados en un puerto evitando exportar armas a Israel. Es decir, el daño material es mucho mayor 200 trabajadores organizados en un puerto que 200.000 personas saliendo a la calle. Por eso el conflicto capital-trabajo es tan central y tan estratégico. Sin embargo, en este libro que os pongo, La política contra el Estado de Manuel Rodríguez, hay una conclusión que me gusta mucho, que es verdad, y aquí a estos retos nos enfrentamos, decía que claro, que ahora un personal shopper o un conductor de un tuk-tuk en la India o un camarero en Birrambla no tiene la misma capacidad de parar la producción que un operario de fábrica en los 80, es decir, nuestra capacidad de chantaje se ha visto un poco mermada, sobre todo en las economías modernas, que estamos tan alejados de esos centros de producción estratégica, y nuestra economía es tan terciaria, de administrativos, camareros, etcétera, pues nos quita mucha capacidad de chantaje como clase trabajadora, ¿no? Entonces sí que hay que buscar también, por ejemplo, esas estructuras estratégicas, no infraestructuras, puertos, es decir, ahí sí que sigue habiendo un componente estratégico, pero es verdad que nuestra fuerza como clase trabajadora ahora mismo está muy disgregada, ¿no? Entre esa pérdida de la masa salarial y esa atomización de nuestra clase, pues el conflicto capital-trabajo sigue siendo central, no obstante, nuestra capacidad de dirigir esa fuerza está cada vez, a cada año que pasa, más mermada. Y ya para concluir del todo, el programa político de la CNT, pues os lo recomiendo, el programa revolucionario, la Agenda 2036, enfoca mucho la crisis que se viene a la cuestión ecológica, a lo que hemos hablado de esa tasa de retorno de los recursos fósiles no renovables, ¿vale? Digo, por si le queréis echar un ojo, pues hablamos de cómo construir una economía en base a esos huecos que vaya dejando y esa grieta el capitalismo para construir espacios de autoorganización de clase, de lucha y fomentar la combatividad, ¿no? Y la implantación estratégica de la CNT, ¿vale? Nuestra tradición política tiene varias propuestas económicas que solo las voy a leer por encima, que esto creo que molaría, si en algún momento nos atrevemos en el sindicato a hacer alguna formación más sobre esta cuestión, podríamos profundizar sobre esto. Se propuso desde el anarquismo el mutualismo, que era la existencia de una sociedad basada en cooperativas, pero estas cooperativas podían competir entre ellas. No es muy distinto al modelo que hubo en la Yugoslavia de aquel entonces, el socialismo autogestionario. Al poder competir entre ellas, no tengo muy claro si se eliminaría esa célula tumoral del capital, porque puedes quebrar, puedes competir, así que bueno, esa fue la teoría que propuso Proudhon en su momento, en ese socialismo utópico. Surgió luego el colectivismo, de una economía colectivizada donde sí que hay un reparto salarial en función del trabajo, y también Kropotkin, el colectivismo fue idea de Bakunin, y Kropotkin propuso el comunismo libertario, que proponía la abolición total de la propiedad privada y el dinero, y las necesidades se cogían según cada cual, según su necesidad y cada cual según su capacidad, no me acuerdo cómo era la frase. Y hablaba de la toma del monto, es decir, no hay una asignación salarial, sino que cada persona coge del monto total lo que necesite, ¿vale? Esto es como un poco para dar unas trazas de qué podría ser, ¿no? Cómo pensar nosotros el mundo del mañana.
Y ya termino, simplemente recordad que estéis atentas a la nueva escuela de militantes que sacará la CNT. Muchas gracias.